Bienvenidas mamanautas una vez más a su canal, La Enciclopedia del Saber. Estamos en nueva razón social, nueva historia, nuevos personajes y bueno, este es un episodio que usted no esperaba. Con invitadas a sorpresa, ¿quién será? No se sabe. Esto es madrísimo, aquí estamos otra vez. Hablaremos de todo un poco y te vas a divertir. Esto es madrísimo, en la quinta temporada, nuestra quinta temporada, en la quinta temporada. Esto es madrísimo, en la quinta temporada, esto es madrísimo, en la quinta temporada, esto es madrísimo. ¡Esto es madrísimo! ¡Bárbara! Ay, Bárbara, Pelangocha, Corcuera, Carlota de Habsburgo. Tú las traes y yo las llevo. Exactamente. Garagarza, así es. Ay, qué alegría, gracias por la invitación. Gracias por venir. Una vez más, me siento muy halagada y muy contenta de estar aquí en vuestro palacio. Gracias. Es que vuestro palacio. Han de saber que es Precioso. carísimo usar la máquina del tiempo para que venga aquí la señora Bárbara. Mucha interferencia a veces. Sí, las frecuencias chocan y es un problema. Y Sí. tuvimos que rentar la máquina del tiempo para la película de Lucerito. Ay, claro. Y pues bueno. Y luego ya saben que por donde pasa producción ya no crece el pasto. Ay, Exacto. sí. La recalibración ha de ver no, esto. me dejaron el DeLorean hecho un asco. Y cuidado Un porque luego asco. se anda metiendo una mosca por ahí, una sale con cuerpo de mosca y cabeza de como en la película. Oye. Ay, no. Imagínate qué cosa. Que no han hecho rebota de esa, de la es buena, mosca. es buena opción. Deberían Nunca la he visto yo hacerla. tampoco. Ay, Es no, muy buena. maravilloso. Muy ochenta. Es asquerosísimo. Muy fuerte, ajá, muy gore, pero babosa, en babosa. Con Jeff Goldblum, ¿no? Sí. De que tenía 15 años, yo creo que. Chiquecito. Es que a mí las moscas me dan mucho asco porque la cucaracha está en la comida, pero la mosca está en la popa. ¿Y el mosco? Está en mosco en la hierba Exacto. y en el agua. Oye, Bárbara, pues venimos a que nos ilustres porque nosotras somos unas ignorantes. Ay, habla unas por ti, oye. Exacto, de ninguna manera. Ignomitas. No. Ignacia. Ignacias. Ah, que eso tiene que ver con el tema. Neófitas. No, eso es feo. No es el que le gusta. No te gustan. No, los eso hombres? no. Pero eso, Eso es eso no es un necrofílico. cantante. Neofito Páez no es un cantante. No, ese es el nuevo Fito Páez, pero el Ah. antiguo Fito Páez es Fito Páez, a Neofito Páez. Es su hijo. Qué lista es usted, Ha de doctora, saber. doctora. Está documentada. Ha de saber, Bárbara. Doña Bárbara. Que usted no es doña. Sí, claro, señorita, pero soy señorita, sigo siendo mi tierna edad de A ver. 28. ¡Soy soltera! Pero en mi época todas nos daban la diligencia de ser doñas. Entonces, doña. Bárbara. Y ya los doña. 28 está más para allá que para acá. Mucho Sí, más, eso sí. mucho más para allá que Últimos mucho más. días, Así sí. es, Últimos así días es, de la así es. Pero la doña Bárbara está aquí porque ha de saber que nos sigue mucha gente de la comunidad LGBT. Entonces, como es su mes. Y un ya día de vino, mayo ya. Y un día de mayo. Hablar de este tema porque están aquí, pero no saben de su propia historia. Exactamente. Tenemos que educar a las Así nuevas. de- ¿Por qué eso? Porque lo dan todo por sentado, sobre todo las nuevas y los nuevos y les nueves chaves, que dan todo por sentado y dicen, ay, sí, y no saben toda la gente Exacto. que bogueó para que ustedes puedan correr. Puedan correr y puedan Caminar volar en y una volar. línea de brillantes y de De satines. brillantina, Así es, así. exactamente. Por eso no hay que dar nada por sentado. Sentones. Ahí sentado. Sentado. No, por sentones sí. Era la moneda de 100 pesos. Sí, así es. Era- Ese es centenario. Tenías es más tostones fuerte. y tenías centones. Oiga, señora Bárbara, ¿y usted qué pensaría? Tengo yo la duda, ¿de dónde viene el peso? O sea, ¿El peso? nosotros siempre le dijimos peso al peso, Ajá. o antes se le decía de otra forma, corona. Le decíamos ¿cómo se lira. le llama? Claro. Bueno, el peso realmente fue un nombre muy contemporáneo cuando se dio la primera gran invención de unificar la economía internacional en Ámsterdam. Una mayoría de gente dijo, a ver, ustedes tienen maravedíes, ustedes tienen reales, ustedes tienen arrobas. De hecho, la arroba era la medida de aquí.
La arroba era un cucurucho. ¿Se acuerdan cuando? Bueno, a ustedes no les tocó porque Que se están muy vendían jóvenes. cosas en cucurucho. Eso es una medida de arroba. Entonces, el arroba, una arroba de arroz, una arroba de Ay, frijol, no, ¿qué una dicen? arroba de grano. Y entonces eran los arrobas. Ya después, yo no sé por qué, ahí sí yo desconozco. Arroba.com. ¿Quién le agarró el símbolo y le llamó arroba a ese símbolo? Arroba pero los mamás arroba, presentan. ajá, pero arroba es una palabra árabe, de hecho, el arroba, que quiere decir peso. Pero al final, ustedes tienen un peso, nosotros otros, y en Ámsterdam alguien dijo, miren, vamos a sacarnos de problemas. Esta bolsa, con esta medida, aquí le cabe todo y esto vale un peso determinado. Y por eso se inventaron dos cosas al mismo tiempo. El peso, el concepto de peso, y también el concepto de la bolsa internacional. Así surgió la bolsa en Ámsterdam. Y todo Fue fue una una bolsa persona de literal. Ámsterdam. En Ámsterdam, todo el club de banqueros de Ámsterdam, los Wow. más favoritos. Y así surgió el peso. Sabe tantas cosas, ustedes están Pero qué época Qué fue. barbaridad. Y Así venía a yo hablar de otra 17 y cosa. 18. Y la pusieron a hablar de historia de la economía. De la economía. ¡Ay! Luego te cuento la historia de los Fantástico. maravedíes, que son deliciosos. Los Perdón, bancos. es que yo ¿Cómo tenía empezaron los bancos? Venga. Esa sería. Yo tenía esa duda porque yo soy contadora, Malena Ramírez, contadora. Pero hoy venimos a hablar de la comunidad De gays. LGBT, gays, lesbianas, Bisexuales, transexuales. ¡Qué maravilla! transexuales. Me encanta el tema. Toda la vida ha habido y han existido y todo el tiempo han estado allí. Y en todos los países, En no. todos los países y ¿En en todas todos las los universos? culturas, en todos los multiuniversos, Ana, del Star Trek, hasta ahí sale la homosexualidad, así es. Pero surge algo muy interesante. Los creadores de la censura en contra de la población homosexual fue el cristianismo, el judaísmo y el islam. Ándale. Ellos fueron los que pusieron en la entrada al asunto, porque antes eran religiones politeístas y estaban divididos entre dos, que si lo masculino y que lo femenino, y había dioses diosas, dioses dieces, y todo eso, y no era mal visto, todas las culturas tenían una diosa. O sea un que dios ahí de la Maradona divinidad. sí era Dios. Claro, El diez. y por ejemplo, Atenea, la diosa de la sabiduría, pero era Ajá. diosa de la guerra, pero era una identidad femenina, Yo me pero identifico con a partir ella. de masculinidad. O sea, en el mundo clásico, Atenea era varona. Era masculina, era la identidad de lo masculino, pero en mujer. Antes no había problema alguno, hasta que vino alguien a decir, ustedes están mal, ¿por qué? Porque yo lo digo. Como todo. Ay, Pero pues. antes de entrar de lleno a este temazo, que hay mucho de qué hablar, recuerden, yo soy Janet. Yo soy Bárbara. ¿Y tú? Ay, Y yo, pensé que yo estaba no sé qué. Pero tú muy bien, Bárbara, porque este negocio no espera a nadie. Se durmió, voy yo, no importa, no me dio no nada. le tontos, dije, a lo mejor Claro. 1, 2, 3, Pensé que 4. se iban a hablar Ya pa' cosas. acá. Recuerden, yo soy Janet. Yo soy Malena. Yo soy Barbie. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos amigas historiadoras. Ay, sí. Para el rival. LGBTQ+. LGBTQ+, historiadoras, por ti, por todo. ¿Quién? ¿Quién Empoderada. fue el primer LGBT en México? En México. Uy, la verdad no sabría decirles cuál el primero, pero en las crónicas, cuando llega Hernán Cortés a estas tierras, se encuentra con el cacique de Veracruz. Y el cacique de Veracruz lo describen como un señor enorme, gordo, de que tenía sus mancebos alrededor, y es el primer registro de la homosexualidad. Y dijo, eso está mal. Y el Me quedo. Exactamente. Y el cacique gordo yo creo que le dijo, Pruébalo. vente para acá. Y entonces mandó a los frailes y los frailes le dieron 3 coscorrones al pobre cacique. ¡Pum! Censura. Y a partir de allí, mucha censura hacia los pueblos. Porque en el pueblo indígena no estaba tan mal vista la homosexualidad. ¿A poco? Muchas dioses eran duales. La diosa Mayagüe, la diosa del pulque, invitaba al regocijo entre señoritas y señoritas. Y señoritas y señoritas. Pero a ver, que a Y ver, con a ver. pulque y del curado el de piñón. Esa miel que me gusta. Ay, Bien baboso. No, es que Ay, esa no, textura. Bien baboso. ¡Diablos, señorita! Doctora, maestra. Ajá. Son dos cosas. Una Ajá, cosa ajá. es la sexualidad, otra cosa es la identidad. Entonces, Exacto. había dioses, diosas, diosos que permitían, bueno, no permitían, pero identificaban los dos géneros, pero además Sí. también era normal que hubiera amor entre dos personas del mismo sexo. Sí, claro. De hecho, en las culturas antiguas no monoteístas, todo eso funcionaba. Los hombres tenían el privilegio de tener a otros hombres porque era visto como regocijo. O sea, a ver, en el esquema tan griegos, romanos, algunos pueblos mesoamericanos, a ver, tú me cumples
eres hombre del hogar, traes dinero a la casa, tienes muchos hijos y demuestras tu hombría y dejas la estirpe, bien, allá después haz lo que quieras. Claro. Ajá, y se Claro. permitía. Ajá. Oye, mientras a mí me tenga muy bien y yo sea la catedral y tenga sus capillas, pues Ay, no me claro, importa. por supuesto. Malena, pero lo dijiste tan rápido como rap. Lo cual demuestra que todo regresa, porque Claro. entonces ahora ya están los chavos otra vez con que Ajá. seamos más, seamos muchos, seamos amigos, O pagan las colegiaturas nunca y ya. se fue. ¿Solo estaba Quizá, escondido? claro, ¿Dormido? nunca se fue eso. O quizá nunca se fue. Encontramos las maneras de hacerlo por debajo de la mesa. Debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y así, mientras la iglesia no veía. Luego, hay otro caso de dos indígenas purépechas en Michoacán, 1690 y tantos, y a los dos que los agarran en el acto. ¿En cuál? ¿En el primero o el segundo? Y yo creo que ya iban como en el cuarto. Y de pronto bolas y ¡zas! Quemados ellos dos. Ellos Ay, fueron no. muy Bueno, importantes pero en qué la ganas de historia, andar quemando. Es ¿Pero por que- qué fueron importantes? Ah, porque ellos son el primer caso registrado de una pareja, no nada más sexual, que se unían por una relación sexual, sino por una relación amorosa y afectiva. Ay, como secreto en la montaña, la pero montaña purépecha. en Michoacán, exactamente, en Michoacán, en Puripicantán para contigo, esos lugares como se llaman allá, ¿no? Parangarimíncuaro. Y así, y luego la Inquisición pues iba quemando a la gente porque la iglesia Bueno, por no cualquier permitía cosa. esa cosa, por cualquier cosa, pero además la quema de la Inquisición representaba purificación de las almas. Entonces, Purificación según carpintero. los hombres locos, pues hay peor que purificación carpintera. ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes qué es el Big Data? ¿Eh? ¿Qué fue de ella? ¿Eh? No, siempre lo pregunto. Está Purificación, escondida. escríbenos. Está escondida, imagínate. Dime, contéstame. Después de haber increpado a la que después se volvió la doctora presidenta. Ah, por olvídate. eso, ya, por Claro. eso. Ya resolviste mi pregunta. Se cambió el nombre y todo. La purificación, no, contaminada. Contaminación. Contaminación carpintera. Vergüenzación pública, carpinteiro. Carpintero, Era fantástica. plomeiro, mi amor, ahorita, ya. Contaminación plomeiro. Y entonces la purificación cristiana era quemar a las almas. Entonces los frailes en su mente retorcida de la teología cristiana pensaban que quemando a la gente viva les estaban haciendo un favor para salvarlos de las llamas del Averno. Ay, Dios mío. Y entonces la persecución llegó por muchos lados, hasta que llegó el caso de la primera mujer registrada que tenemos en la historia patria nacional con una relación homoerótica. La señora, la gran institución, Sor Juana Sor Inés Juana de la Inés Cruz. de la Cruz. Yo lo sabía. Se le veía. Se le veía que era Claro. lesbiana. Uno la veía desde ahí y decía, no. Ve Así, cuántos oye, años pues, tiene y no está casada. Exacto. Ah, ¿no será porque es monja? No. De Muy que les buena. dice hombres necios, ya Y sabía. no usa Exactamente. uña postiza. Exacto. No. Uy, eso es muy raro. Toca muy bien la guitarra. Entonces ya Sor Juana Inés es el primer caso terrible de persecución y censura de la iglesia en contra de las mujeres que tenían una relación con otras mujeres. En la época toda la gente sabía porque se rumoraba ¿cómo que se andaba supo? con la virreina. Claro, o algo con la así, ¿no? mismísima virreina. Y no solamente con una, con dos. ¿Qué? Claro, con la primera virreina la coge bajo su seno y le paga. Claro, eso significaba Claro. que le pagaba una beca, claro. No le pagó una beca en un convento. Y luego la otra virreina, años después, otra señora virreina, la marquesa de la Laguna, ella fue la que pagó las obras de Sor Juana para que Sor Juana pudiera escribir. Pero también tenía relación con ella. También tenía una relación muy cercana. Ahora, a ver, vamos a ver las cosas. Vamos a poner claro las cosas. No hay documento que diga que tenían una relación. Por supuesto que no. Pero una lee los poemas de Sor Juana y te dice, ¡ay, hija Me tiran para mía! otra chava. ¡Ay, hija mía! Esto está muy sensual. Nada Claro. tiene de especial. Hay dos mujeres que se dan la mano, claro. Así lo dice. Pero el problema con Sor Juana es que al ser mujer no era tan perseguida por la Inquisición porque las mujeres desde la perspectiva de la Iglesia eran verdaderamente inútiles. Si una mujer salía lesbiana,
No había ni siquiera por qué. Ay, castigarla. déjala. ¡Ay, déjala! Como tienen la intelectualidad o la identidad jurídica De de una piedra. macetas, entonces las mujeres, entonces pues, ahí la maceta, pues vamos, la maceta que hace, la hace la maceta. Saca la calle del sol y luego la metes y ya. ¿Qué Pero era? no les Sí. preocupaba ¿Qué que, tiempos? que la maceta hiciera macetitas. Ah, no, O que porque las- no podía. O que salieran macetas ¿cómo Pues se dice? sí, El resto. Pero en palabras de la iglesia, esa enfermedad por medio de ellas no se propaga. Claro. Ah, ok. Porque tenían una identidad jurídica las mujeres de niñas. Nosotros en los documentos hemos dejado la huella. Dice, niñas de 85 años, niñas de 75 años, Bueno, niñas de Rebeca todavía 45. tiene esa filosofía. De ahí viene que a la fecha sí hablemos. Claro. Claro. Me critican mucho. Porque digo de que, ay, no, es una niña divina. Y me dicen, como Rebeca tiene 50 años. Y yo, ¿pero qué tiene? Bueno, a mis 39 años yo luz. Y no, y la Sor Juana la pasa muy mal porque la iglesia la censura, le quemaron sus textos. Gracias a las hermanas que copiaron los textos y los enviaron a las Españas, podemos tener la obra de Sor Juana. El obispo que la mandó castigar fue terrible, era un misógino de primera. Él decía, y eso sí está escrito en una frase documental, decía, donde pise una mujer me voltean la laja para yo no pisar por donde pisó una mujer. ¿Qué? Así de misógino era el ¿Qué? señor. Tráiganmelo aquí. Ya- Tráiganme ese ya- que me lo diga de pinche frente. viejo. Ya se murió. Que me traigan Ya a se su bueno. fantasma. ¿Dónde está Ay, enterrado el los hijo de la huesos. tiznada para irle a escupir? Ay, que yo te tengo pregunta, pero Para este es ir a pisar. este es un paréntesis. Paréntesis. Corchete. Un corchete. Corchete. Cada vez que sin corchete me imagino. Que quemaron. Exacto. El corchete es como así, ¿no? Es como. Es que yo tengo el corchete que tiene Sí, como... la ¡Ah! Pero ¡Ese! como- como- Ese qué bonito es. Me Ajá. parece muy elegante. Muy elegante. Exacto, es como. Corchete. Bueno, usted dijo de que quemaron los escritos y no sé qué y la obra. Es cierto que quemaron aquí que por cosa presidencial de una de las esposas, toda la Cineteca Nacional y todas las películas dijeron, quémemelas. Sí. Y quemaron toda la Cineteca. Por supuesto, también ¿Quién fue? eso ¿Por fue qué? es que pues no hay un nombre, hay una corriente llamada prismo. Ajá. Y cuando hay que borrar cierta parte de la historia, perdón, pues se borra todo y se quema todo. Películas, Uy, nombres, entonces- apellidos. Y la que se dio bien quemada fue Sor Juana en la Ok. sociedad. Y nos la quemaron, fue terrible. Bueno, a ella no, nos la quemaron públicamente y todos los textos desaparecieron. Pero en España se conservaron y gracias en España se publicaron por primera vez. Que imagínense qué tragedia por la misoginia de un Claro, hombre. perder ese tantos arte. poemas y novelas y tratos filosóficos. Bueno, nunca tan vamos a bonitos. saber todo lo que la Muy humanidad bonito. perdió por culpa de la... O bueno, gracias a Sí, la claro. iglesia. Claro, por supuesto. fueron Gracias los España por mantenerlo. primeros. Ajá. Diría la señora Bueno, que o sea, esos ¿Ya no eres españoles, española? Yo siempre he sido muy mexicana. Wow. No hay más, es más mexicana y española que la Durcal, ¿eh? Un disgusto tremendo porque Hacienda me quiere cobrar demasiado. Hubo otra persona después de... Sí, el No, gran ya no, caso después de Sor Juana, contemporáneo. fue la última leyenda de la historia. Hasta el 2025. El caso más importante de homosexualidad registrado fue el caso de Juanga. Si tú estás bien, yo estoy mejor. Juan Galindo de la Vega. Juan Gabriel. Ajá, no, Juan Ah. Galindo de la Vega, que se hacía llamar Cotita de la Encarnación. ¡Ay, ¡Qué nombre! Cotita! ¡Háganme el favor! Es nombre! el gran personaje más estudiado que vivió a finales de los 1680s, 90s aquí en la Ciudad de México y se travestía. Es la primera persona registrada que se travestía. Era un hombre, Juan Galindo de la Vega, que usaba su nombre drag llamado Cotita de la Encarnación. ¡Ay, no, qué bonito Cotita nombre! de la Así es, de la Encarnación. divino. Es que hay gente que le gusta la Asunción, La otros la Encarnación. Encarnación. La inserción. Así es, Me Así encanta, es, Cotita así de es. la Encarnación. Cotita de la Encarnación es muy Oye, pero me estudiado. encanta porque ya su nombre real ya aparece escrito. O sea, ¡Claro! aparece el nombre de personaje Sí. Juan Galindo, Galindo de la Vega. Y daba shows. Y no solamente daba shows, era entrepreneur. Yo creo de las primeras sido la mujeres, sensación, mujeres además. empoderadas Banorte de la Ciudad de México, así, Wow. empresaria empoderada, de verdad, en serio, ella tenía un club en donde ¿Un club se de fans? reunía en la noche caballeros con caballeros. De todas las castas Esto fue habidas y antes por de los haber. 41 y todo eso. 2 siglos antes. Mucho Ajá, antes. 1600. Wow. Y en su club había una señora, que se travestía también llamada La Toña. Y La Toña
medía casi 2 metros y era la cadenera del lugar. ¿Como tú? Y la Toña se paraba así y decía quién entraba y quién salía. Y entonces la señora cobraba, la señorita Cotita, pues por la entrada, y adentro yo creo que es una cosa espantosamente maravillosa, ¿no? Ay, qué Ubican el mural de Guernica, pero así, pero con hombres. Que cuando una prendía la luz decía, a ver, ay, pero qué Era el rico, tono, ay, pero Sí, qué he subido de tono. así. Y hay escritos de esto. Todo está documentado. Y el lugar De una de la chismosa que lo reunión, escribió. claro, por supuesto. Y el lugar de la reunión era allá por Metro Salto del Agua. Ahí en Por eso se le llama Salto del Agua. Salto del Agua, se te saltaba el agua. Ahora pico. Pero un día llegó la Inquisición Tú ya sabes qué va a pasar, amor. Ay, no. y agarró a todos todos por rompen, de igual. verdad. Todos por igual. A los hombres más ricos los dejó ir, y a Cotita de la Encarnación y a 14 de sus amigas que se dedicaban a lo mismo fueron acusadas y quemadas en la Inquisición. Pero por una cosa muy interesante. finales tan feos. Ay, no, claro, Cotita y las claro. cotets. Las cotitets. El problema de este asunto, por la cual la quemaron, no fue por ser homosexual per se. Fue por haberse vestido de mujer, y así dice el documento, Claro. y haberse atrevido a echar tortillas. ¿Qué significa esto? Echar tortillas O sea, era era una lesbiana labor de además de mujeres. todo. No, echar tortillas Era de cocinera. veras. No ok. figurativamente. Porque la iglesia consideraba terrible el rebajarse de que un hombre se rebajara al papel de una mujer y no solamente se vistiera como una de ellas, sino que adoptara ademanes de ellas y frases coloquiales. Sorprende cómo es que las mujeres seguimos siendo católicas, cristianas, creyentes. que no nos Claro. querían. O sea, de verdad, Claro. si no- en ese lugar no nos querían, pero ahí estamos y Exacto. nos encanta y ahí vamos. Exacto, Qué sí. barbaridad. impactada, Es me correcto. encanta. Coincido contigo, querida, porque tenemos el título de macetas y aún así ahí están las mujeres dentro de la iglesia. Pero qué terrible que la Inquisición tiene ese talento de hacía crímenes horribles, ya no tenía ese tenía. talento Pero por tan eso- horrible, pero de hacer cosas horribles y al mismo tiempo era ofensivo. Ah, claro. O sea, hasta el final Claro. era ofensivo. Claro, o sea, te mato, pero eso no es ofensivo. Es Eso, ofensivo que tú que que estás te ahí, gusta del Que- otro que lado. volteas la tortilla. Qué Ajá. interesante, me encantó Cotito. Cotita de la Encarnación, De la Encarnación. una maravilla. Y además están registrados todos los nombres de todas y todos aquellos que amigas. participaron. Una maravilla, una Ay, no, ya maravilla. se lo van a Así es. robar, ya lo sé, y cuando lo hagan me dan mi crédito. Que una draga Alguien se tiene llame que así. hacer una película, serie, Claro. obra de teatro Ay, de Cotita, Cotita y De las Cotita Cotets. de Encarnación. Por Dios. Y de la Sí, Toña. Claro. Nosotras en el show que tenemos de la Inquisición, Las Meninas contra el Santo Oficio, hablamos de Cotita de la Encarnación. Porque además también de ahí viene otra cosa. Allí, un fraile quemó a Cotita de la Encarnación, fue el director de quemar a todos ellos, y él escribió, Fray Pedro de León, escribió en su documento: los homosexuales, los afeminados, así les dice, y las mujercitas, era el nombre que les ponía, los mujerujos, están condenados y son como mariposas, que se sienten atraídas a las llamas del infierno y no se dan cuenta hasta que arden. Y de hecho, de ese tiene documento, razón, la verdad, mariposa. con todo lo que Estoy de brilla. Y no se dan cuenta. Y de hecho, de ese documento viene en México la tradición de decir mariposones. Porque ese fue el documento que Son sentó como las bases. mariposas. Son como mariposas. Wow. Así Mari, aquí me es. pones un... Así, exacto. Y por eso en el show de las meninas hacemos un sentido homenaje y al final del show vuelan mariposas. Si usted no ha visto este show de las meninas, Teatro Milán, En su residencia. se está perdiendo de una de las mejores puestas en escena Gracias. del país, y es por eso que Bárbara está aquí con nosotros, porque pues nos está pagando justo esta La mención. Claro, por supuesto, naturalmente. No, mínimo. mínimo. ¿Cuánto Ver, te cobró María, para saber estamos cuánto En te cobró? Maravedíes. hermoso. Ahorita te paso el cuento en Estamos viviendo algo Maravedíes. hermoso, histórico, Está arruinando el importante, momento. tú pensando en Ay, cosas ay. tan Bárbara, vulgares te estás como el desplumando dinero. Ya todo. sé. 2000 años más tarde. Oiga, Bárbara, y luego... Ay, luego, ¿qué pasó? Cuando se descubrió, pues, más bien cuando se dio la independencia de México, cambiaron muchas cosas, queridos. Y entre ellas, pues, un poquito la apertura de la sexualidad. Pero nada más ¿sí? un poquito, ¿eh? Uy, Pero bien nada más abiertos un que andaban. poquito. Llegaban de París las nuevas cantantes, las nuevas, lo que serían las grandes vedettes. ¿Bailas?
Y eso abría un poco más a la personificación cultural de Europa. Por ejemplo, los hombres podían ser un poco más afeminados, las mujeres podrían ser un poco más masculinas. ¿Y por qué? Porque la moda iba cambiando a lo largo del siglo XIX y salió el concepto del catrín. Pues entonces llegó la parisina. Llegó la parisina, la farmacia París, todas esas de París, y entonces París, York y las Londres, vedettes. y llegar, La cigüeña llegó a París, y la moda se modernizó, y entonces salió el concepto del catrín, y el catrín ya era muy coqueto, ya se maquillaba, ya se peinaba, ya se perfilaba la bonita ceja, ya se ponía el bonito rubor, y la sociedad se fue abriendo poco a poco más hacia la camaradería masculina. O sea, pero... Exacto. Exacto, es como... Gente que nos está viendo fuera de México, o incluso a lo mejor fuera de la ciudad, no se sabe. Acá en Ciudad de México se utilizaba, que cuando estaban los hombres muy bien vestiditos, muy arregladitos, así le decías como, ay, ¡Qué qué Catrín! Es un catrín. De eso. Son Ay, como- de eso. En la lotería hay una Ajá, carta que dice Es como el dandy. Es como el dandy norteamericano, Ah. así es el Pero aquí el Catrín. el Catrín y Pero la ¿no Catrina. se confundía el concepto de Catrín y Catrina? Sí, ¿No tiene nada que Catrín, ver? Catrín era el hombre elegante, Catrín era la mujer elegante, ajá, y entonces Pero no eran estás los de muy muerto. elegantes. Pero luego no, el después. Pedro este se lo robó, ¿o Es qué? que José Guadalupe Posada luego Eso. satirizó a Pedro, los ¿de Catrines y les puso sus calaveras Catrín y Catrina. Oh. Por eso, ajá. Y luego vino James Wow. Bond, Y ajá, luego con hizo el marca desfile. registrada, Y lo hizo popular, pues, Y luego está. salió Coco. Sí. Ujú. Y ahora México le luego tiene que pagar a recuerda- Estados Unidos. Exactamente. Y allí la cosa se degeneró. Ay. ¡Ay! Porque salieron los primeros bares en donde los caballeros iban y se reunían y se empezaron a dar grandes organizaciones clandestinas en donde varios caballeros muy ricos y poderosos tenían a sus señoritos, los famosos pétrimetres, que es de palabra francesa. Petit Maître, que se preocupa mucho en seguir las modas y mantener la compostura. Un postureador profesional, o sea, figurosa. Escortitos. ¿Escargotitos? Ajá, escortitos. como escort. Ajá, pero en Tito. Petrol. Y de hecho de ahí viene el cabaret. ¿Petrometrito? Tito. No, no es cierto. Era en francés. Y allí el gran caso más importante de todas estas organizaciones fue el de don Ignacio de la Torre Ay, y sí. Mier. Era de una familia la chapa. muy importante de la Torre y Mier. Él tenía una hermana que había sido doña María Guadalupe de la Torre y Mier, que resulta el chisme aparte que se casó, terminó casándose con el príncipe de Mónaco. O si tenemos realeza mexicana desde hace más de un siglo, ¿eh? Y era todo, imagínense qué finura y qué elegancia, pero el hijo nació gay. Y entonces se reunía con sus amigos gay. ¿El hijo de la princesa de Mónaco? No, el hermano de la princesa. ok. Y entonces el problema es que este señorito, que era muy inteligente también, muy brillante, pues era yerno de Porfirio Díaz. Ay, no, Y no. se parecía a Ay, Poncho Herrera. Pues la verdad es que no. Yo creo que Poncho Herrera está más guapo. Poncho Herrera lo hizo fantástico. Muy mal, Pero entonces ya en esta época ya estaba mal visto otra vez. Muchísimo mal visto. ¿Y en qué momento se mal vistió otra vez? Ay, pues Buena la iglesia. pregunta. Gracias. Realmente nunca dejó de ser mal vestido. Nunca dejó de ser mal vestida la Mal situación. visto. Mal visto y mal vestido. Malvina. De ninguna de las dos maneras. Pero sí fue muy interesante lo que les pasó. Porque cuando Porfirio Díaz se dio cuenta del. ¡Ay, es que el baile es una cosa tremendamente chismosa! Ahí les voy a contar. El chisme porque está re bueno. Vamos a atar muchos cabos en este chisme. Señora, dele un codazo a su hijo gay para que venga a escuchar la historia. Resulta que don Ignacio de la Torre era dueño de una hacienda. Y en esa hacienda trabajaban varios peones. En uno de esos peones era Emiliano Zapata. Que esto se va a poner bueno. Por eso lo interpretaba el potrillo. Yo me acabo de enterar. O sea Y- que históricamente correcta esa película. Ajá. Entonces, hay una carta del diario personal de la hija de Porfirio Díaz, doña Amadita, en la cual se queja de la cercanía que tiene su esposo con el peón, con el capataz. Por supuesto que ella se la solía y también, ya claro, que claramente que sabía que iba a pasar, ¿no? Porque resulta que Zapata estaba en la hacienda de Anenecuilco
allá en el estado de Morelos. Y por alguna razón, el señor don Ignacio de la Torre y Mier, cada vez que podía se lo traía acá a México. Porque, necesito que me arregle una repisa. Que me resane la pared, que me resane, ajá, pero había mucho que resanar en esos entonces, ¿no? Y entonces, ahí empieza el asunto, y cuando comienza la Revolución Mexicana, los zapatistas se levantan, toman la hacienda de Anenecuilco y toman preso a don Ignacio de la Torre. El final fue espantoso. Like para parte 2. Like para parte 2. Los zapatistas se van contra el novio del jefe. De su líder. Ahora, ya para este momento ya había pasado el terrible baile de los 41, que fue que un día, cuando Carmelita se ausentó de la casa porque se iba a París, el otro agarró y dijo, ay, no está mi mujer, casa sola y vámonos. Mi pobre angelito. Pero con plumas, pero con así y escotes. Y entonces se vistieron de mujer, y las crónicas dicen que la mitad de hombres y la mitad de mujeres se bailaban unos con otros, y era una situación tremendísima. ¿Qué es eso de que se visten de mujer? La verdad a mí me parece una falta de respeto. Faltas a la moral. La verdad, exactamente. Es querer ser nosotras. Para hacer reír a la exactamente. gente. Ay, no, qué horror. Y luego espérate, que unos hasta show tienen. Ay, no. Que imagínate. Qué terror. Para que vean qué fácil la tienen y que el mal trabajo que está haciendo la iglesia actualmente. Porque en otra época era la flojera que han echado últimamente. Flojera. Y entonces el baile de los 41 fue eso. Pero la cosa que muy poca gente sabe es que el baile de los 41 los agarraron por escandalosos. Porque la vecina desquacerada y nada que verienta los abanicos. Iban en y la señora de enfrente, toda desquacerada y nada que verienta, dijo, ya bájenle, ya son las 2 de la mañana, ya calle, y que les manda la patrulla y los agarró en el púmbale. Sí. Ahí, sí, a uno todavía de la sorpresa le dio un torzón en la pierna, iba así se quedó. Estaban haciendo su interpretación de Cotitas Drag Race. Exactamente. Y agarraron a todos, y esa es la historia. Cuando le pasaron la carta, la lista de las 42 personas de la fiesta de homosexuales 41. a Porfirio, y leyó que en la lista existía el nombre de hasta arriba, era Don Ignacio en de negritas, la Torre sí, y la Mier. primera. En negritas, ajá. En recuadro francés con corchetes alrededor, muy garigoleado. En ese momento dicen las crónicas que le dijo el presidente al secretario, ¿cuántos son? 42, señor presidente. Cuente bien, son 41. Y lo recortó a él para evitar la pena. Y le dijeron, no, para estúpido, su hijo. tienes que recortar al otro. Ahora son 40, son 40, idiota. Y entonces por eso base, que ya se me cayó. Ese número se volvió el número de de importante de los 41. O sea que Porfirio Díaz era bueno. No. No. Ayudó a su yerno. Bueno, sí, pero no lo ayudó porque lo quería él. Era por la vergüenza. Por la vergüenza de la hija. Ay, que pero ¿cómo aparte se lo no ayudó, tenían hijo. No, porque cuando estalló la revolución y la familia de los Díaz huyeron para Europa, a este niño lo obligaron a que se quedara en la hacienda de Anenecuilco. Por eso la crítica del gran pintor Fabián Cháirez cuando hizo la pintura del Zapata desnudo cabalgando en un caballo. Porque todo eso significa esa película, claro. esa pintura. O sea, hasta la fecha la gente dijo, no, ¿cómo nos vais a poner a un héroe patrio nacional que es la figura de la masculinidad y de la revolución? Y ahora nos vas a decir que era gay. Pues más sí. arte todavía es ese Exactamente. Pero ¿y por qué Zapata no hizo nada? ¿Por qué no ayudó a ¿Cómo no hizo nada? Ignacio? Hizo una película, hizo de todo. Hizo el plan de Ayala, Estaba muy ocupado. hizo la estación del metro Eso. que lleva su nombre. Hizo el billete de 5 El billete pesos. de 10 pesos, Ah, era de de 10 10 pesos. Pues yo creo que no hizo nada porque no iba para allá. O sea, teníamos gays. Zapata en el billete de 10 pesos. Sor Juana en el billete de 200, ahora el de 100. ¿Qué otros gays en esta Cotita de la Encarnación, yo creo que en el debería ser el de 1000 debería de pesos. estar. El de 1000 pesos. Porque Benito Juárez está en 2, ¿no?
En el de ¿En 20 dos? y en el de 500. ¿En el de 500? Ujú, ¿Por así qué es. dos? Hay Bueno, más Sor gente. Juana en el de 200, en el de Ajá, 200. Pero la bajaron. La le- cambiaron. Le pagan el mismo sueldo. Ah, no, le bajaron el sueldo. Y le Por ser bajaron el mujer, imposición. monja y lesbiana. Y Exacto. es como no han Juárez cambiado las lo cosas. subieron y lo multiplicaron. Claro, pero exactamente. bueno, Y bueno, finalmente llegamos a la parte más importante del siglo XX, donde tenemos a un gran símbolo de la homosexualidad en México, que es el señor Don... Gabriel. No, antes, antes, Don Salvador Novo. Pues A ver, luego, yo ¿qué vi, pasó? Yo leí, yo supe, yo había sabido, vi en una galleta de la fortuna, Ajá, en una ajá. revista, atrás en unos cerillos, no Ajá, sé. ajá. Le acreditaban a un general, Ajá. supongo, de la revolución, Amelio, creo. Que decían que fue el primer sí. hombre trans. Sí, es correcto. Dentro de los zapatistas existía la posibilidad de que las mujeres fueran zapatistas guerrilleras. En los villistas no, en los carrancistas no, en ninguno de esos eran solamente las mujeres que servían a los No, porque soldados. Zapata era de la comunidad. Pero, y eso lo ajá, permitía. Zapata, el movimiento zapatista sí tiene mujeres guerrilleras y una de ellas es esta mujer que se travestió y se volvió un Mulan. capitán. Exacto, pero en historia de Morelos. Pero en Morelos. La ¿Es Mulan. Mulan? ¡Qué La bonita Mulan historia! mexicana. La Mulan de acá. Amelio. El general Amelio. Y nadie sabía que era Creo mujer. que, y lo enterraron Yo creo así, que sí. se le reconoce Sí. como él, como el Sí. general Ay, Amelio. qué Y bonita hasta tiene un historia. corrido. Ujú, así es. Qué bonita Sí, historia. sí, Y los luego curiosos, llegó sí. Salvador Novo. Salvador Entonces, Novo con su Corta. libro La estatua de sal. Eso, yo le hice también, claro, por supuesto, de cabecera. Dos veces, la segunda en voz alta lo leí. Muy bien, lo compartí En audiolibro. en audiolibro. El libro de la estatua de sal es el libro de cabecera que yo, en lo personal, en mi muy humilde Ese y que pones para que no archiducal pegue la opinión- cabecera. Exacto. Exacto. O para que se nivele la cabecera también. Es el libro que cuenta la historia de la homosexualidad a inicios del siglo XX, con chisme y lujo de detalle. Ay. De todos los digas. políticos y de todo, absolutamente No todo. me Pues hay más digas. todavía. Mucho. Deberían notar eso Estatua de también. sal, Pero que ¿por qué además tampoco lo hacen novela? pues, está divino. Y además hay una edición del Fondo de Cultura Económica que tiene el prólogo del mismísimo don Carlos Monsiváis. Entonces te iba a es una preguntar. delicia. El libro de Salvador Novo, prologado por Por otro Carlos Monsiváis. Monsiváis. Una de rechupete ese libro. Musicalizado por Juan encargado. Gabriel. Y actuado por Fernando Colunga. Exactamente, engargolado por Fernando Colunga. Exactamente, todo ello ahí va a ser la novela. Y en ese libro se cuentan los ires y venires de todos los códigos secretos que tenían los hombres de 1920 a 1950 para decir... Porque Así es. Hoy día, ustedes, niños, chavos, señores, cotitos, solo usan la mirada. Ligando con la mirada. Pero antes había más códigos. Así es, el código de la corbata, si se colocaba una flor de tal color, en el fistol, en el sombrero, el guante, todo eso era muy elegante y eran Wow. códigos. Que es se como de las fiestas llevaban. que va Gustavo, de que si vaso verde, vaso rojo, vaso De amarillo. semáforo. Ay, de sí, semáforo, de verdad, semáforo. qué bonito. Mi marido es que tiene mucho amigo de la comunidad. Ay, qué padre, Sí. qué bonito. Es muy abierto. Ay, qué Muy bonito, abierto. qué padre. Y hacen sus tertulias también, Ay, están qué- ahí bailando. y- ay, qué Él se padre. viste normalmente de Mariah Carey, Ah, ok. pero ya está diversificando. Ay, qué bonito, Cali. Y tú Ay, vas- Le voy a decir de cotito. Ándale, que le Que diga lo haga. que haga un homenaje, una qué carrera de lindo. homenaje. Estaría precioso. Y además, lo de la estatua de sal te cuenta las calles. En la calle número tal de la calle de Colombia, esquina con no sé qué, Y todavía en el piso de. existe. Y todavía existen los edificios, ya no existen esos lugares, pero es un gran mapa para trazar y decir, "Ah, aquí fueron los primeros lugares desde hacer el cruising hasta lugares donde se reunían para los grupos de autoayuda. ¿Qué Oiga, es el- señora Bárbara, el crazy ¿y por cruising? qué se llamaba estatua de sal? Porque ¿qué tiene que ver eso? Porque la mía. Porque llegaba un momento Se en el dice que la todos... mea, no la mía. Se dice lambía. No, la Por el verdad es calor. que la estatua de Claro, sal, el el sudor. título, viene de una alegoría bíblica. En el libro del Génesis, cuando Eso es lo que les da alegría. cuando el ángel de la muerte llega a Sodoma y Gomorra,
castiga a los sodomitas y a los gomorritas volviéndolos estatuas de sal. Entonces, claro. por eso es el título, la estatua de sal, como un homenaje a los condenados. Qué bien Tampoco pensado. inventa palabras, doctora, Sí. doctora. No, que no, de verdad. Gomorritas. Gomorritas, dícese de los que viven en Gomosa. Oh. Oiga, no, pero yo justo quería decir, entonces ahorita una persona de la comunidad podría hacer un tour por la Ciudad de México. Justo pensé aquí eso. crucearon, aquí se Naturalmente. cruceaba en esa época y todo. Naturalmente. Salvador Novo, era como nuestro topo. Oscar Wilde. Así, Salvador exactamente, Novo. así es. Y entonces Salvador Novo, la obra fue prohibidísima en todas las Claro. librerías porque sacaba el nombre y apellido de... tanta gente que se reunía. ¿Eso en allí. qué época fue? 1940 a 50, realmente el apogeo de... wow. Y entonces ya están los primeros lugares. Y ya al final, ya con la liberación de los 60, desde el movimiento de Stonewall, hippies. y particularmente Stonewall, que bueno, seguramente os sabéis, todos deben de conocer esta historia básica. En 1969, en Nueva York, en ese es Inglaterra. Ajá, Se fue un poquito antes. En Stonewall, en los Nueva Yorkses, hubo una redada de policías violentamente en contra de la comunidad trans. Y en ese día, en 1969, la comunidad trans dijo ya no más y se agarraron a los fregadazos con los policías, y un año después fue la primera conmemoración de la primera marcha del orgullo gay en 1970. Lo Fue cual por me eso. lleva a una pregunta, doctora. ¿Usted Maestra. estaría, doctora, maestra, doctora, princesa? ¿Usted estaría de acuerdo con entonces esta opinión que tiene alguna gente que dice que los cotitos de hoy le deben respeto y etcétera? O sea, pues, que A la todo comunidad eso a la trans. comunidad trans. Totalmente correcto. A ver, si la homosexualidad siempre ha existido, la transexualidad también, y las redadas para todos sí, pero las primeras que tuvieron el valor de decir a mí no me vuelves a hacer nada, primeras fue liosas. exactamente, fue la Claro. comunidad en Nueva York. Gracias a eso se originó la marcha del orgullo gay. Me ¿No? encanta que venga esta mujer. ¿Y cuándo es que nació Juan Gabriel? Ay, don Juan Gabriel, no sé cuándo nació Juan Gabriel. Te ves mucho mejor. Gracias. Pero Juan Gabriel además tiene, y una cosa que es que se hila muy bonito con esta historia, Juan Gabriel fue metido a la cárcel de Lecumberri. En un escandalazo. Claro. Según la historia oficial, lo mandaron a contratar cuando estaba muy chiquecito, apenas empezaba. Yo vi la serie. Exacto, le da un Ahí concierto sale y la alguien le serie. dice que le robó las joyas Ahí y entonces sale. lo mandan meter a Lecumberri. El asunto es que Lecumberri, que Corchetes, fue fundado por Porfirio Díaz, una cárcel para los presos. A los presos homosexuales se les ponía en un pasillo especial, no se les mezclaba con nadie porque se creía que la homosexualidad era una enfermedad contagiosa. Y entonces cada uno de estos pasillos era el pasillo A, B, C. ¿A dónde metían a los homosexuales? En el la pasillo L. J. De ahí viene la palabra decirles... Eran los de la fila J, y todos los que estaban en ese pasillo de la J eran los homosexuales en Lecumberri. Ay, qué bueno que no Wow. tocó la H. Porque la H es muda. La H es Ajá, muda. exactamente. Nada más como dato curioso, otro corchete. Wow. Corchete, la OMS, la Organización Mundial de la Sí. Salud, retiró la categoría de enfermedad mental de homosexualidad hasta el año de 1990. Ay, no es cierto. Es correcto. Porque les decía, no es enfermedad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. yo creo Debe que ser sí. una enfermedad muy... Es un mal. Es un mal. Es el mal. Es contagioso. Es yo con creo el que contagioso, sí. ajá. Yo tenía un tío. Y entonces, exactamente. Y entonces, gracias a eso, juntando todo ello, ya había una imagen de la homosexualidad más abierta, ya personas como Juan Gabriel o otros artistas Oye, ya eran tenían más letra, ya abiertos. tenían número, Así, tenían ya, todo. identidad, todo. Y en 1979, es decir, 10 años de lo de Nueva York, se hace la primera marcha del orgullo gay aquí, en la noble y Ciudad de México. ¿Cómo crees? Es Hasta un el montón. 79. Y en el 90 se quita la enfermedad de que es enfermedad. Oiga, y Federica de Cava.
Federica de Calaf. Me encanta su corte. Un día que la vida me lo permita. Diputada plurinominal. No, o ¿cuándo aprende uno con No, usted? yo de corchete. La Estatua de la Libertad. El Ángel de Independencia. Ajá. ¿Se está hundiendo o está saliendo? Está saliendo. ¿Eso qué tiene que ver? Porque cruza por Reforma la cordillera, lo sabe todo. Todo en la Ciudad de México se está hundiendo. Pero está saliendo más el ángel, porque ahora tiene un monte y está así hasta arriba. Pero antes, ¿cómo estaba? Es que lo que A nivel pasa de mar. es que no, lo que pasa es que cuando lo hizo el señor Antonio Rivas Mercado, el arquitecto, ¿Ves cómo sale? lo hizo mal, no le puso bien el cimiento y cuando ya lo estaban levantando se les fue de lado y se les hundió. Y entonces Porfirio Díaz dijo, me lo quitan y me lo rehacen. Quitaron todo, volvieron a poner los cimientos, pero ahora el señor Rivas Mercado dijo, no me la vuelven a hacer, le voy a meter harto kilo de cimiento, pero harto kilo de cimiento, y así, harto kilo de cimiento, y lo cimentó tan bien que ahora toda la ciudad se está hundiendo y el ángel está parado. Ajá, entonces cuando una llegue a los 80s, yo creo que va a haber el ángel así, porque no se hunde esa parte. Porque los cimentos México va a como ser la huehuete. a 2.300 metros sobre el nivel del mar y el ángel va más de a 2.000 metros y el ángel se va a mantener a 2.300. Exactamente. Así. Pero por eso necesitamos una cuarta parte con Bárbara para poder hablar de los edificios y que hunden y sobresalen. de esta. Pero espérate, ciudad. pues entonces luego de Salvador Novo, que estamos en los 40, 50, Ajá. y luego Bien. ya viene, bueno, para Juan el 79, Ajá. primera marcha en la Ciudad de México. Ya para ese momento tienes el boom de Juan Gabriel. Ajá, ya tienes el a tu boom. Monsi. Ya tienes a tu Monsiváis desde la esfera literaria. Que además Monsiváis rescató también las figuras de la homosexualidad de una Lucha Villa, de una Chabela Hay Vargas. figuritas de ellas. Sí, la figura ideológica. Ajá, la Ellas- figura ellas intelectual. son lesbianas. Bueno, Sí, son- Frida Kahlo. Lucha Villa. Sí, Ella claro. era Anduvo con una bisexual. fotógrafa, Claro, ¿no? con Tina Modotti, Bisexual. entre bisexual, Diego Rivera. ¿Era bisexual? Sí, también, Ay, tan claro, feo ese señor, ¿quién claro. va a querer? Y ya tenías toda esta larga figura, ¿no? De personalidades, y Carlos Monsiváis ayudó mucho para poner en un estado digno de filosofía, historia, arte y todo a la población LGBT en México. Qué bonito, qué interesante. Y ya después también me gustaría agregar a manera de colofón otra participación de alguien importantísimo que llevó a los escenarios elegantes, cultos de la gente que paga la esencia del travestismo y de la homosexualidad por primera vez con un concepto de show comprable y vendible. Besotes. Francis. Sí. Francis es un claro que eslabón primordial y perdido, Del sí, de entretenimiento todo, claro, nocturno claro, de esta ciudad, del vedetismo. Claro, de todo. y de Porque la- además claro. justo ahí sí, ella y Juanga sí. logran, bueno, en su momento Familias cuando vivían- completas. Eso, que señores de Sí. sombrero, de bigote, de en Exacto. mi casa nunca y no sé qué. Bueno, tú los veías, amiga, en el concierto de Juanga, Sí. como si fuera una catorceañera viendo BTS. Sí, exacto. Dios mío, ¡ay! Era como de, Francisco, te están viendo tus hijos. Sí. Ahí se dejaban ir. Y con Francis también, porque se sabía que eran shows de calidad. O sea que Francis era como la Ángela Aguilar, pero de ese tiempo. Así es, yo creo no, yo diría, Ángela no, Aguilar. ¡Ay, la cómo quiere. te atreves! No. Dios mío. Águila Angelar. No, yo pensaría, a comparación guardada, que probablemente la Francis, la señora doña Francis, podría haber sido la Rupaula mexicana, ¿eh? O sea, Totalmente, mucho tiempo totalmente, antes. claro. Y es eso que dices, es precioso, porque tienes razón. Precioso. El homosexual era talentoso, era artista, era digno. Qué bonito, qué bonitas palabras. una Este vez viaje más, en la historia. Un viaje en Y la es historia por y en la eso conquista. que es importante estudiar esta historia, reconocerla y reconocer a la gente, a las Que la identidades que vinieron antes que tú. Claro. Tú y tú. Y tú, y tú. También la iglesia y el gobierno siempre han dado una ideología de que somos minorías. Y eso es falso. No, y hay muchas Exacto, porque las minorías no existen. Siempre va a ser una posible que la engatucen o la pongan en una minoría por ser mujer, por ser hombre, por la edad, por la religión, hasta por la colonia en donde vives, El color o del el pelo, color lo que del sea. pelo. Y eso ha sido una estructura, un constructo que lo han utilizado para rezagar a la gente. claro. Es que son minorías. Y de pronto una ve tanta gente marchando en Reforma y dices, qué bueno que minoría? somos minorías. Pero ¿verdad que maquillan
los números? Por supuesto. La cantidad, Claro, de verdad, cada año, claro. la cantidad de gente que va a esa marcha en Reforma, y siempre dicen, no, sí, casi 10,000 personas. Lo deberían de medir como de la cantidad de asistentes al concierto de Lady Gaga. Exacto, multiplícalo por Multiplícalo por 10. Por 10. Oye, Oye, que es por gratis. 100. Por cierto, yo no sé qué puerta demoníaca abrió esa mujer. Es la puerta B. En Río de Janeiro. Es la Porque puerta con B. casi 3 millones de personas en ese ritual 5 satánico ahí. 5 Madre millones de mía. personas. Imagínate nada más. O 3.2. 5,000. Cotitas. Maquilla los No, números. la verdad es que esta historia es maravillosa. Claro que se nos han quedado a lo largo de los siglos mucha gente afuera, claro está, Claro. naturalmente. Pero sí es importante reconocer que, como bien lo dicen, pues no se da nada por sentado. Y y ha costado mucho. Gracias por Qué su interesante. conferencia. Gracias, De nada, Bárbara. Un Para eso viaje estamos. más. Para eso estamos. Para eso está, para la servir. doctora y yo. Por favor, usted comente qué personajes de la historia les parece, nos faltaron o les claro. parece que podríamos haber hablado. Para eso hacemos una parte 2, 3, 4, Claro. 5 y comente, dele campanita, póngale, suscríbase, porque ya nos dimos cuenta que solamente el 10% de nuestros seguidores y gente que nos ve está suscrita. Así es que Terrible. suscríbase también. Y recuerde ver Las Meninas los jueves en el Teatro Milán, residencia permanente. Cada mes tienen un show nuevo, una historia nueva, un viaje histórico real y muy divertido en el Por Milán. algo se agota cada semana. Se agota Diversión y siempre. educación garantizada. Ay, qué Estoy honor. agradecida y honrada de vuestra invitación. Me encanta su maravilloso Gracias por público. venir. Y recuerda- Yo soy Janet. Niña. Yo soy Malena. Yo soy Barbie. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos históricas. Amigas históricas. Ay, pero Cotitas. di por favor tu nombre completo que no me lo puedo aprender. ay, por supuesto. Vamos a decirlo por todas supuesto. juntas el nombre de Bárbara. Va, y Complete. Doña Maya, Bárbara, Luisa, Gerarda, Cayetana, Augusta, Cleomentina, Leopoldina, Paloma, Gaviota, Victoria, Eugenia, Arrazábal y Borbón, Álvarez de Toledo, de Ibarguenguer e Igartiburu. El acta de nacimiento de 6 páginas. Lo logramos. Ese nombre debería estar prohibido Con en la corchetes. Constitución para Con que no lo corchetes. vuelvan a poner. Exactamente, con corchete. No, pero dilo 3 veces y se aparece en tu casa. Ah, claro. Corchete, Con una corchete. botella de mezcal. Pero de memoria. Claro. ¿Por qué no tienes un mezcal, doña Bárbara? De hecho, esa es una de las sorpresas que ¿Proyectos? vienen. Ay, guau. Ay, Bárbara, mándanos uno. Prontamente. Es que todos los influencers ya tienen su tequila. Pues tendrá que venir hasta hablar de la historia del tequila mientras nos tomamos claro. unas copitas. Tomarlo, exacto. Oye, claro, el tequila me- Nos vemos, mamanautas. Muchas Hasta la próxima. gracias. ¡Feliz junio! ¡Happy Pride! Esto es madrísimo. Es la quinta temporada con las más pesantes. Esto es madrísimo. Esto es madrísimo. Es la quinta temporada con las más pesantes. Esto es madrísimo.